Nosotros continuamos con lo que es noticia aquí en los Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, abrió la Convención Nacional Demócrata en Chicago, homenajeando al presidente Joe Biden, quien le pasó en la noche de este lunes el testigo, bueno, obtuvo doble testigo electoral para enfrentar la reñida pelea a la Casa Blanca. Hoy está con nosotros el internacionalista Iván Rojas para analizar los puntos más importantes de la noche de ayer. Gracias, Iván, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Tras esta decisión del presidente Biden de haber declinado su candidatura para cederle, como dicen, la antorcha a Kamala Harris, han surgido muchísimos testimonios de apoyo, como es el caso del delegado de Missouri, quien dijo que Biden representaba a uno de los fundadores de la patria, George Washington. Quisiera saber cuál ha sido el legado del presidente Biden y cuál es tu percepción de lo que fue su reacción en la noche de ayer. Bien, el legado del presidente Biden es particular porque ha evolucionado. Recordemos que estamos hablando de medio siglo desde que fue electo al Congreso, cuando apenas cumplía el mínimo de edad y ahora se va a retirar como el presidente de mayor edad. Entonces es una carrera bastante compleja y es un político que ha evolucionado a través de las décadas. Recordemos que hace 25 30 años entonces senador Joe Biden no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y en esta época es un gran campeón, igual que todo el Partido Demócrata, de defender los derechos de la población LGBTQ. Entonces, vemos cómo ha evolucionado un Biden que en los 90 fue muy duro con el tema del crimen, luego se ha suavizado. Entonces, es muy interesante. Ya como presidente, le podemos reconocer, sobre todo a mí me gusta mucho, es el Infrastructure Bill, la ley de infraestructura que ha permitido darle un nuevo aire a muchas construcciones alrededor de todo el país. Es una ley que ha sido tan poderosa, digamos, que muchos políticos republicanos que votaron en contra de ella, luego en discursos en sus estados han dicho, bueno, qué bueno que tenemos esta ley y miren lo que estamos logrando en este estado, a pesar de que ellos se opusieron a esa ley, que me parece es como que la ley más positiva. La ley de reducción de inflación quizás tiene unos puntos un poco más controversiales. La inflación ha estado bajando, pero es muy temprano para entender bien el legado económico de Biden, porque bueno, tanto el final de la administración Trump como el inicio de la administración Biden están marcados por la pandemia. Entonces es complicado entender a qué se deben los altos y los bajos, si a la pandemia o a las políticas aplicadas por uno u otro presidente. También hay elementos negativos en el legado. Muchos le achacan a Biden negativamente la salida a Afganistán, a pesar de que esa salida ya había sido aprobada por el presidente Trump. Pero quedándome en política exterior, que es uno de mis temas favoritos, el apoyo de la administración Biden a Ucrania y el hecho de que Ucrania sigue luchando contra Rusia y no ha sido vencida, es un legado muy positivo, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el hemisferio occidental. Qué interesante eso que estás diciendo, porque bueno, la mentalidad de un ser humano va cambiando, imagínate, en más de 2 décadas. Y quisiera saber en concreto, además de esto que has mencionado, cuáles son los aciertos y desaciertos que se pueden tener claros en este momento con respecto a la gestión del presidente Biden. Bien, creo que un lugar común y que la mayoría de las administraciones recientes han fracasado es el tema migratorio. No se ha podido articular un verdadero plan, a pesar de que con la ley que le dio los nuevos fondos a Ucrania, a Israel y a otros países, había un elemento migratorio que muchas personas, incluso moderados y algunos conservadores, consideraban eran unos buenos elementos, pero más allá de eso no se ha logrado articular una visión concreta sobre cómo resolver el problema de la frontera. Eso para mí es un gran desacierto, sobre todo porque las posiciones del presidente Trump y del Partido Republicano tampoco son particularmente sólidas, más allá de ser más estrictos. Entonces hay mucho espacio del otro lado. Pero del lado de infraestructura, reducción de costos de medicamentos, reducción de otras cuestiones, defensa de la democracia en Ucrania, por ejemplo, y la articulación que ha tenido la administración Biden, que es un tema que casi no se toca, en la defensa de la tecnología y el desarrollo tecnológico de Estados Unidos en competencia con China,
asegurar las cadenas de suministros de minerales para poder construir esa tecnología. Eso es un elemento muy importante de esta administración y que por ser sumamente técnico, casi nadie lo menciona. Claro, en su intervención el día de ayer, por cierto, estamos compartiendo imágenes de lo que fue esta gran convención nacional demócrata en Chicago. Hillary Clinton decía que se siente un ambiente diferente y decía que el día de hoy, es decir, en la noche de ayer, habían alcanzado lo que por tanto tiempo habían trabajado, luchado y construido. ¿Cómo se perfila en la actualidad la candidatura de Kamala Harris? Ok, independientemente de qué pase en noviembre, el cambio de candidato es innegable, ha reenergizado a la base demócrata. Digamos, por más que muchas personas pudiesen estar de acuerdo con la agenda del presidente Biden, incluso esas personas tenían dudas de la capacidad del presidente Biden de afrontar no solo una dura campaña electoral, recordemos que la campaña electoral de Estados Unidos es la más larga del mundo, pero otros 4 años en la presidencia. Entonces, tener una candidata mucho más joven que ha fortalecido bastante su discurso, hay que reconocerlo. En 2020 vimos una Kamala Harris muy distinta a la que estamos viendo en 2024 o incluso la que vimos en 2022 con todo el tema del Roe v. Wade. Entonces, hay una nueva esperanza, hay una nueva energía, hay un nuevo discurso. Ya no están los demócratas a la defensiva, teniendo que Ujú. defender el récord de su presidente, teniendo que defender la salud de su presidente, teniendo que defender la capacidad de su presidente incluso para gobernar. Y más bien ahora se voltea ese espejo y los demócratas pueden decir a los republicanos, tu candidato es el que es un presidente muy mayor. Tu candidato es el que a veces en los discursos se sale un poco del guión. Entonces, ese cambio de energía, que no necesariamente es solo lo que capturan las encuestas, sino lo que vamos a ver a nivel de turnout y no de preferencia, puede hacer la diferencia en noviembre. Me llama la atención que veía dentro de los comentarios del tema de ayer que fue dirigido para el pueblo, así fue calificado, cómo se llevaba ese mensaje a las minorías, a las mujeres en especial. ¿Crees que con este mensaje Kamala Harris puede hacer una conexión real con esas minorías que de pronto se han sentido abandonadas en este discurso? Yo creo que es posible. Kamala Harris ha tratado en esta ocasión de utilizar su biografía de forma efectiva, hacer un contraste muy grande con Donald Trump. Ella mencionaba hace días que ya trabajó en McDonald's, que los sentimientos que ella sintió cuando después de 10 años de ahorro su madre pudo comprar una casa. Estas cosas sirven. Digamos, no está mal que Donald Trump venga de una familia adinerada, no está mal que sea Claro. empresario, pero cuando ella genera esas diferencias y eso cae también en el discurso de los otros miembros. La representante Ocasio-Cortez fue muy dura en ese sentido en su discurso, por ejemplo, cuando dijo, como un hombre que está en contra de los sindicatos puede decir que habla y es un patriota y que representa a la clase trabajadora. Entonces, ese discurso que de hecho responde a un discurso que los republicanos tienen desde hace mucho tiempo, que es decir, que los demócratas son elitistas, que están en las costas. Entonces, este discurso de decir, no, nosotros nos preocupamos por la clase trabajadora, nos preocupamos por la gente de los sindicatos, por la gente que vive en el sueldo mínimo, por las minorías, y es el otro partido el que responde a los intereses de élite. Es un discurso que puede calar si está bien articulado, si está defendido por políticas signature que parezca que favorecen a esa clase trabajadora. Iván, ¿ha sido efectivo para Donald Trump, por ejemplo, utilizar dentro de su narrativa la descalificación hacia su oponente Kamala Harris? A ver, el presidente Trump, desde que entró en escena hace ya casi una década, ha tenido aciertos y desaciertos en su forma de atacar a sus oponentes. No podemos negar que por momentos ha sido increíblemente efectivo en los ataques. Cuando el presidente Trump da en el blanco, es muy difícil deshacerse de esos epítetos, sobrenombres, ataques, líneas.
que él lanza, pero no siento que todavía ha encontrado, digamos, la mejor manera de contrarrestar a Kamala Harris. También hay que admitir, ese no es el oponente que él esperaba. Eso es parte de lo Correcto. interesante de esta situación, que tanto el Sí. Partido Demócrata no estaba listo para tener un candidato diferente, pero el Partido Republicano tampoco estaba listo para tener un oponente diferente. Y entonces la idea de Donald Trump de decir, no, ella en verdad no es negra o ella hace poco que es negra, Sí. esos ataques siento que no están siendo efectivos. Está entrando con un tema identitario que las comunidades afroamericanas en Estados Unidos entienden mucho mejor de lo que él entiende Ujú. y no se siente suficientemente orgánico, pero no descartemos que él consiga otra línea. Por ejemplo, una línea más efectiva que han usado otros políticos republicanos es recordarles a los votantes todo lo que a ti no te gusta de la administración Biden. Bueno, Harris es parte de esa administración. Sí, ha sido ampliamente criticada por el tema migratorio. Quisiera conocer tu opinión sobre lo que ella ha hablado, sobre cuál sería su programa de gobierno o su posición con respecto a este tema que es bien complejo. Bien, aunque la vicepresidenta Harris no ha develado del todo su plataforma, tenemos algunos visos. Recordemos que ella no fue encargada a la frontera, eso digamos es una línea de ataque muy fuerte de los republicanos. Ella fue encargada a discutir en política exterior con algunos países de América Central, los llamados del Triángulo Norte, para ver las raíces de la migración y ver cómo Estados Unidos podía ayudar a que esos problemas se resolviesen. Pero esa es una labor muy ingrata, porque es el tipo de política que no tiene efecto hasta el largo plazo. Entonces Sí. no puedes, digamos, tener evidencias de que lo hiciste bien, sino hasta mucho después que saliste de la administración. Pero siento que la vicepresidenta Harris va a tratar de buscar una posición relativamente moderada, algo parecido a lo que pasaba con el tema de reforma de justicia, en donde los demócratas tuvieron un momento increíblemente progresivo alrededor de 2020, donde de hecho el récord de Kamala Harris como fiscal no le ayudaba para nada. Muchas de esas políticas en ciudades de Estados Unidos fracasaron y ahora en 2024 estamos en un punto algo más moderado. De la misma manera, en 2020 tenías candidatos con unas posiciones muy a la izquierda de efectos de Estados Unidos en temas de migración. Muchas de ellas no calaron. Terminamos con Joe Biden como candidato. Pero ahora en 2024 muchas de esas posiciones que podríamos tildar de progresistas no calan en la mayoría de la población y no están siendo populares. Entonces yo imagino que Kamala Harris trataría de hacer una plataforma relativamente moderada, no lo suficientemente moderada para los republicanos, lógicamente, pero no lo que muchos demócratas más a la izquierda desearían tampoco. Ahora, por ejemplo, vemos que los demócratas están apuntando hacia una carrera que lleve la ciudadanía a millones de personas que no tienen una documentación o estatus legal, más visas de trabajo temporal, reunificación familiar, la autoridad para cerrar caminos hacia la ciudadanía para millones de personas que se sienten en este momento que están a la expectativa de qué viene después de las elecciones presidenciales. Y por el otro lado, el expresidente Donald Trump ha hablado de que de llegar al poder nuevamente ejecutaría la mayor ola de deportación masiva en la historia de los Estados Unidos, que también le ha permitido conectar con un público residente en este país. Quisiera que desde el punto de vista de las fortalezas y las debilidades, de cómo perciben los ciudadanos que residen en Estados Unidos, ven a ambos candidatos. Sí, eso es a lo que me refería con políticas moderadas. La mayoría de los estadounidenses apoya que haya un camino a la ciudadanía para los Dreamers. La Correcto. mayoría de los estadounidenses apoya que las personas que ya están en Estados Unidos, que trabajan, que pagan impuestos, puedan terminar de resolver su estatus legal. Eso lo apoya la mayoría de las personas. También algo que apoya la mayoría de las personas y que ambos partidos han fallado en realizar es aumentar la cantidad de jueces migratorios de forma decisiva para que los casos que se quedan en el docket, que están años en proceso, se aceleren. Esas son medidas populares. La deportación masiva, que recordemos en la convención republicana había personas con carteles que decían deportación masiva.
no es una medida popular. Lo interesante es, y aquí es donde tenemos que tener cuidado con los estudios de opinión, es que la gente cuando le preguntan quién es mejor en migración, la gente responde que Trump, pero esa respuesta es en abstracto, porque bueno, es la idea de que al menos Trump tiene una postura más firme en la frontera, pero cuando vamos a políticas una por una, la mayoría de las políticas del presidente Trump no son populares. Entonces tenemos una oportunidad muy interesante aquí de contrastar visiones, porque recordemos que Kamala Harris, por más que los republicanos digan que los demócratas apoyan fronteras abiertas, ella fue la que famosamente dijo no vengan a las personas centroamericanas en una entrevista con Lester Holt hace ya bastante tiempo. Y aunque esa entrevista es recordada negativamente, nos dejó la idea de una vicepresidente que no está por fronteras abiertas, que al ser de California tiene alguna idea sobre políticas migratorias y que al menos las políticas migratorias que sí son populares están en la agenda. Entonces siento que aunque es un tema que moviliza mucho a la base del presidente Trump, mucho más, pero muchísimo más de lo que moviliza a la base demócrata, es un tema en el que Kamala Harris puede articular una visión más sólida de lo que la puede articular el presidente Trump. Entiendo. Desde el punto de vista de la economía que genera tanta preocupación en quienes residimos aquí en los Estados Unidos por el alto costo de la vida en este momento, ¿quién consideras que ha tenido una política más asertiva en esta materia, tomando en cuenta que hay mucha gente que refiere como una fortaleza el hecho de que el expresidente Donald Trump esté en el mundo empresarial, pero también hay que reconocer que en estos últimos años, pues el mundo ha vivido catástrofes fuertes, por decirlo de alguna manera, como fue lo del COVID, de la invasión de Rusia a Ucrania y lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Bajo esta perspectiva y bajo este contexto, ¿cómo ves tú el tema económico? Sí, ese es el problema, igual con el tema migratorio, que hay una diferencia marcada entre políticas públicas y percepción de la opinión pública. Tú le preguntas a los estadounidenses quién manejaría mejor la economía, te van a decir el presidente Trump, porque el presidente Trump, al menos hasta que llegó la pandemia, estaba presidiendo una etapa de bastante estabilidad económica, pero es una etapa de bastante estabilidad económica que no nació en ese momento, que venía desde la recuperación de la crisis económica de 2008 y los dos periodos del presidente Obama. Entonces es muy difícil medir, porque, ojo, los demócratas también hacen ataques a veces con un poco sentido cuando dicen que el presidente Trump cerró con creación de trabajos negativa. Eso es un efecto de la pandemia mayormente. Entonces, otra vez, la pandemia distorsiona mucho la visión del público y la visión de los políticos sobre qué políticas han sido acertadas y cuáles no. Lo que está ahorita en el frente de las personas, que son las dos propuestas en los últimos días que se han mencionado más, son las tarifas que quiere aplicar el presidente Trump a los bienes importados y las políticas iniciales económicas que la vicepresidenta Kamala Harris lanzó en Carolina del Norte. Si nos basamos en esas primeras propuestas, la vicepresidenta Harris tiene algunas ideas un poco más concretas. Cualquier economista te va a decir que agregar aranceles a casi todos los bienes de importación no es bueno para la economía y que de hecho al final es un impuesto al bolsillo de los estadounidenses. Pero del lado de las propuestas de la vicepresidenta Harris, también hay cosas que preocupan. Cuando ella habla de terminar el price gouging, que en español le diríamos la especulación, eso es muy complicado de hacer. ¿Cómo logras hacer eso sin efectivamente crear un control de precios? Que muchas personas que nos están escuchando, por ejemplo, de Venezuela, saben que los controles de precios no funcionan. Y cuando hablamos de un crédito o un beneficio de $25.000 para las personas que compran casas por primera vez, el detalle está en cómo se implementa eso. Y si eso no va a generar sencillamente que las casas sean $25.000 más caras. Todo eso depende de la implementación. Lo que pasa es que en campaña electoral estamos más en una idea de visión de país y las propuestas tienen que verse más por su intención, por su lógica general y no por cómo pueden ser implementadas, porque casi cualquier propuesta puede ser desarmada de una forma u otra si no sabemos los detalles.
Claro, entiendo. Pasando a otro tema que también genera preocupación y es el tema de la seguridad nacional aquí en Estados Unidos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pudiese hacer Donald Trump de llegar al poder, tomando en cuenta que ha hablado abiertamente de su afinidad con países como China, Rusia y Corea del Norte? Y por qué, si la situación está tan complicada desde el punto de vista económico, hay mucha gente que se pregunta por qué se sigue continuando con esta ayuda del financiamiento hacia Ucrania, por ejemplo. Me gustaría que compartieras tu opinión. Si desde un punto de vista de la seguridad nacional, es interesante porque Estados Unidos y sus aliados, la mayoría de ellos, están en contra de Rusia y Rusia está en un proceso bélico con Ucrania. Entonces, genera cierta preocupación, sobre todo en los círculos de política exterior y seguridad nacional en Estados Unidos, pero en casi todo Occidente, la buena relación que el presidente Trump tiene con el presidente Putin. Y la idea, Trump lo ha dicho más de una vez, que si él hubiese estado en la presidencia, no hubiese habido invasión Ujú. o la guerra ya hubiese terminado. Eso quizás, digamos, es complicado de creer, a menos que él se refiera a retirar la ayuda. Los republicanos, al menos los, digamos, voceros principales del partido, los republicanos de mayor importancia, han tratado de no ser tan firmes en cuál sería su posición hacia Ucrania. Recordamos que la mayoría de los republicanos en el Senado siguen apoyando la ayuda hacia Ucrania, pero hay figuras importantes del partido que no lo hacen. Entonces, en este momento el Partido Republicano no tiene una visión clara, lo cual es curioso considerando que históricamente es el partido que era más duro con la Unión Soviética y que por más que eso a veces queda debajo del tapete, tenemos que recordar, el Estado ruso actual es el Estado sucesor de la Unión Soviética y su presidente fue un funcionario de la Unión Soviética. Y los rusos en estudios de opinión han demostrado que si se pudiese reinstaurar la Unión Soviética, no estarían en desacuerdo. Y es una época que no se ve negativamente en la historia rusa actual, como se enseña en los colegios. Sí. Entonces, digamos, siento que hay cierta desconexión y que los demócratas, excepto su ala más a la izquierda, están mucho más unificados en ese tema, pero a la vez siento que no se ha explotado electoralmente esa situación, aunque la sabiduría general siempre dice que la política exterior no gana ni pierde elecciones a menos que tengas una crisis. Claro, entiendo. Veía una encuesta reciente de una fundación que trata sobre el tema latino y decía que el 57% de los latinos estaban más interesados en participar en el proceso electoral desde que hubo este pase de antorcha de Biden a Harris. Y unas, digamos, algunas reacciones que vi de lo que fue esta primera convención del día de ayer, decía, si algo quedó claro en este inicio de la convención es el entusiasmo que ha regresado, como tú lo decías, a las bases del Partido Demócrata. Pero dejaban la pregunta que con esto quiero finalizar. ¿Alcanzará ese entusiasmo y este nuevo liderazgo para ganar las elecciones en noviembre? ¿Cómo lo ves tú? Siento que sí puede alcanzar. Está muy temprano. Recuerdo cuando hubo el cambio de Biden a Kamala, me preguntaron en muchas entrevistas qué va a pasar. Yo decía, bueno, esperemos agosto, a finales de agosto, ya estamos en finales de agosto. Y ahora parece que Harris tiene las posibilidades claras para ganar al presidente Trump, pero no hay seguridad. Digamos, las encuestas todavía se pueden mover, la situación económica de Estados Unidos puede cambiar, y si los republicanos logran conectar a la vicepresidenta con el récord económico, eso puede dar una nueva energía al presidente Trump. Pero ciertamente estamos ante una elección más cerrada de lo que fue la elección de 2020, que muchos tendemos a olvidarnos. El presidente Biden ganó con relativa facilidad y vamos a una elección más parecida a la de 2016, donde hay bastante incertidumbre, hay muchas personas que no están seguras todavía por quién van a votar. Los terceros candidatos, como RFK Jr., siguen sacando más de 6 o 7% en muchas encuestas. Entonces estamos de cara a noviembre en un escenario de alta incertidumbre. Lo único, y con esto finalizo, que puedo decir con total seguridad es que la vicepresidente Harris tiene más chance de ganar de los que hubiese tenido el presidente Biden. Eso sí lo podemos decir con total claridad. Iván, gracias por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por compartir este análisis con nuestra audiencia sobre lo que se espera
de ambos candidatos de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Feliz día para ti. Igualmente. Estábamos conversando con Iván Rojas, internacionalista, sobre las conclusiones de esta gran noche del día lunes del inicio de la Convención Nacional Demócrata aquí en Chicago.